Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos para celebrar este culto divino. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por su compañía bendita. Pedimos, oh Dios, una bendición sobre los amigos y amigas presentes, sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan, y que este culto divino sea para la honra y la gloria de su nombre. Bendiga a Dios cada culto divino que se celebra hoy en la ancha faz de la tierra. Que hoy su pueblo reciba pan de vida para la vida eterna. Que hoy usted sea levantado y exaltado ante sus ovejas. Diríjanos, Dios, y cuídenos. Perdone nuestras faltas y pecados, y que este culto divino sea para la gloria de su nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, si son tan amables. Hermanos, antes de dar la bienvenida, hay un pasaje en Habacuc 2:20 que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En esta mañana queremos extender una muy cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros, a las visitas que nos honran. Las visitas son flores que adornan este lugar. Y cada uno de nuestros hermanos como miembros de esta iglesia sean muy bienvenidos, y vamos a colocarnos de pie para cantar ese corito tradicional, sonreír y levantar los brazos al Señor y estrecharnos la mano con toda la fraternidad que se necesita como un pueblo unido para Cristo. Sonreír, el rostro iluminar, levantar los brazos al Señor, nuestras manos estrechar, qué felicidad. Sonreír, el rostro iluminar, levantar los brazos al Señor, nuestras manos estrechar, qué felicidad. Nuestras manos estrechar, qué felicidad. Amén, amén, amén. Así como estamos de pie, permanezcamos y vamos a cantar con mucho gozo en nuestros corazones. No importa que se caiga el techo del templo, sirve que nos vamos con Jesús al reino de los cielos. El canto es el 61, canto 61. Todo el mundo abra su boquita para alabar al Señor, porque Dios es digno de alabanza. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de
santo, aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver. Solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén. Tomen su asiento, por favor. Te hago una pregunta ahora. Cuando tú piensas en los diezmos y en las ofrendas, ¿piensas en algo que vas a dar o que vas a recibir? Sabes que la palabra de Dios dice que es algo que vas a recibir. El apóstol San Pablo en el libro de 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 1 dice que deseamos dar a conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo que les fue dado a la iglesia de Macedonia. La gracia de Jesús les fue entregada a la iglesia de Macedonia. ¿Por qué? Porque aunque eran muy pobres y estaban pasando en una gran aflicción, dice que abundaron en su liberalidad. Y le rogaban, el versículo 4 dice que suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Dios ahora te está dando la gracia de Jesús al ser participante de la liberalidad y poder participar en el sostenimiento de esta obra tan maravillosa que es el plan de salvación. Así es que vamos a pedir a los diáconos que puedan pasar a recoger los diezmos y las ofrendas mientras cantamos el himno número 524. Presentes al Señor.
Vamos a pedir a los niños que puedan pasar a entregar sus ofrendas. Y a la vez se queden aquí para el rincón infantil. Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo alrededor. Cristo ama al mexicano, Cristo ama al mexicano, Cristo ama al mexicano. Muy bien, vamos a invitar a los niños que por favor nos acompañen en oración y los presentes inclinen su rostro para orar. Gracias, oh Padre, por el gran amor que has mostrado. Gracias, Señor, porque conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo enriquecido, para que nosotros fuéramos también enriquecidos. Señor, ayúdanos y que los diezmos ahora entregados a tu alfolí y las ofrendas depositadas sean una bendición y muchas almas puedan encontrar la salvación en Cristo Jesús. Te lo pedimos con humildad en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El rincón infantil está ahora a cargo de Oscar Iguado. ¿Sí se escucha? ¿Se escuchan? Sí. Buenos días, ¿cómo están? ¿No se escucha? Bueno. 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 Ahora sí. ¿Quiénes de ustedes almorzaron hoy? Levanten la mano. Todos almorzaron, muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Quiénes de ustedes se acordaron de orar, de dar gracias a Dios antes de comer? Ah, caray, ya menos. Bueno, les voy a contar una historia. Esta historia ocurrió cuando la Segunda Guerra Mundial se terminó. ¿Ok? Ustedes saben que cuando hay una guerra, ¿cómo quedan las ciudades? Todas destruidas, los edificios todos caídos, las casas todas dañadas, las calles llenas de hoyos. Pero ¿saben qué es lo más triste de una guerra? En Europa, donde fue la Segunda Guerra Mundial, había muchos niños que estaban con hambre y muchos niños que tenían hambre y frío. Y la historia de ahora cuenta de un niño que tenía mucha hambre. Este niño le dolía su pancita de hambre, estaba que en las tripas. ¿Usted les ha dolido la pancita por hambre? Bueno, pues este niño estaba con mucha hambre. ¿Y saben qué? Él no tenía a sus papás para pedirles de comer. Y él tenía tanta hambre que no sabía qué hacer, estaba desesperado. Y en su desesperación se acordó que un día, cuando su mamá estaba con él, le dijo que había un Dios que daba de comer, que gracias a él tenían comida. Entonces él, en su desesperación, le dijo a Dios: Dios mío, por favor, dame algo de comer. Él siguió caminando, y cuando iba caminando, de repente empezó a oler un olor muy rico. ¿Saben de qué era? De pan. Y él, siguiendo ese olor, fue siguiendo el olor, y llegó a la panadería. Cuando llegó a la panadería, se puso así en la ventana, la nariz,
porque estaba viendo que el panadero cómo metía el pan a ese horno y cómo es que estaba amasando toda la harina, y el niño se le caía la boca de hambre, decía: yo quiero un pan de esos. Cuando el niño estaba viendo el pan, dice que iba pasando un soldado americano en su jeep, y el soldado americano vio al niño como el niño casi se quería meter por el vidrio. Entonces el soldado se bajó y le dijo al niño: ¿quieres de comer? ¿Te gustaría? Y el niño le dice: sí, por favor, un pan. El soldado entró, compró 12 panes, los metió en una bolsa y se los... Una vez que el niño esa bolsa panes, el niño no lo podía creer, dijo: ¡wow! Todos para mí. Cuando estaba viendo el pan, ni siquiera se acordó de dar gracias al Señor. En eso el niño voltea y empieza a gritarle: oiga, señor. Cuando el soldado voltea de su jeep, el soldado alcanzó a oír que el niño le decía algo. ¿Saben? Dios, ¿es usted Dios? Se quedó pensando: wow, pensó que yo era Dios. ¿Saben? Hay muchas personas allá afuera que no conocen a Dios, y si nosotros amamos a todas aquellas personas necesitadas, esas personas van a conocer a Dios por nuestro. Si nosotros las personas allá ama como nosotros amamos, nomás que de Él de una manera más abundante. ¿Sabían que hay personas que no creen en Dios porque no lo pueden ver? ¿Saben cómo? Por nosotros. Aman, ellos van a saber que Dios existe. Una vez, personas que solamente van a tener el privilegio de ver en nosotros a Jesús. ¿Sí escucharon? Puede ser que la única persona que vean sea ustedes, y ustedes tienen el privilegio de representar a Jesús, y nosotros estamos en esta tierra porque somos representantes de Dios en esta tierra, y Él quiere que nosotros lo representemos bien. ¿Quién de ustedes nunca más se les va a olvidar de que tienen que orar antes de comer? Bueno, que Dios los bendiga y pasen ahora sí a sus lugares. Buenos días, feliz sábado. Qué bendición es aprovechar al Señor a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Permítame leer un pasaje antes de hacer la invitación al jardín de la oración, porque indudablemente cada uno de nosotros creemos que estamos en el lugar correcto, y vamos a ir a la persona correcta, y es nuestro Señor Jesucristo. Leo del libro de Isaías, capítulo 41, versículo 17. Los humildes y pobres buscan el agua y no lo encuentran. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En los altos abriré ríos y fuentes en los valles. Abriré estanques en el desierto y manaderos de agua en la tierra seca. Colocaré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, y pondré en la soledad cipres, pinos y bojes, para que vean y conozcan, adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto, que el Santo de Israel
lo crió. La pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y si en esta mañana tú crees verdaderamente que no hay nada imposible para Dios, juntamente en eso, ¿crees que esa invitación que se hizo 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel, que indudablemente se encontraba con alguna penuria, con alguna angustia, con desconsuelo, en medio de la adversidad, en medio de una aparentemente como que no había solución para su problema, pero Dios les dio la solución? Así que en esta mañana queremos hacer una invitación a todas las personas que quieran pasar aquí enfrente y que quieran aprovechar a Dios, que puedan aprovechar a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos pues a pasar aquí adelante y creer que esta promesa que llegó a ser una realidad 2700 años atrás también se puede hacer una realidad en este momento, en nuestra época y en nuestra generación y en nuestra iglesia. Vamos pues a aprovechar al Señor. Vamos a hacer la invitación, por favor. Señor y Padre de los cielos, glorificado y santificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana han pasado ante el jardín de la oración un grupo de personas que sin lugar a dudas, Señor, cada quien ha llegado hasta este santo lugar con alguna penuria, con alguna angustia, con algún problema, ya sea económico, intelectual, espiritual. No lo sabemos, Señor, pero tú sí lo sabes. Gracias, Señor, porque Isaías quiere decir Jehová salva. Y solamente, Señor, tú eres el único que puede traer liberación, salvación a cada una de nuestras angustias, de nuestros problemas. Y en esta mañana, Señor, queremos implorarte que esa promesa que se hizo 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo llegue a ser una realidad en este momento en nuestras vidas. Oh Señor, tú eres el único que puede cambiar las circunstancias. Tú eres el único, Señor, que en medio de la adversidad puedes traer paz, tranquilidad. Tú eres el único, Señor, que al caído puede levantarlo. Tú eres el único, Señor, donde hasta aparentemente ya terminó todo, tú puedes tener un comienzo. Manifiéstate pues en esta mañana con cada familia representada. Y no solamente con los que han pasado hasta aquí, Señor, sino de igual manera alcanza a las personas que se quedaron en los asientos, Señor. Por alguna razón u otra no pasaron, sin embargo, tú eres un Dios benévolo, misericordioso. Dice tu palabra que tú moriste por todos, Señor. Y en esta mañana, alcánzanos a todos, glorifica tu santo nombre a través, Señor, de una intervención poderosa, a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia. Gracias porque te queremos aprovechar a lo máximo en esta mañana. En Jesús te imploramos todo esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios obra, somos
Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al hermano Roberto Ceballos que nos deleite con un hermoso canto, que lo haga de una vez para gloria de Dios. Heme aquí en tu presencia, alabándote, Señor. Heme aquí en tu nombre, por tu gracia y tu bondad. No sé por qué te amaste así, yo no comprendo tu amor por mí. Encontraste perdido y sin valor, me levantaste, me diste dignidad. Heme aquí en tu nombre, por tu gracia y tu bondad. No sé por qué me amaste así, yo no comprendo tu amor por mí. Me encontraste perdido y sin valor, me levantaste, me diste dignidad. Heme aquí en tu nombre, por tu gracia y tu bondad. Por tu gracia y tu bondad. Amén. Voy a invitarlos, por favor, que abramos nuestra Biblia en esta mañana. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos,
capítulo 17, versículo 30. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30. ¿Lo tenemos? Amén. Reza de la siguiente manera: pues Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Palabra de Dios. Estamos de fiesta, una fiesta espiritual, y queremos saludar a todas las personas que nos están viendo a través del internet en todo el mundo, desde El Paso, Texas, en Norteamérica. Queremos enviar saludos para todas las personas que aman al Señor Jesús. Desde luego, si usted desea verlo a través del internet, puede buscar www.lavozdelconsolador.org. Ahí vamos a tener en vivo todos los programas de esta semana con el pastor Andrés Portes. Pero además de eso, hay muchos materiales. Yo durante los últimos días me he estado beneficiando. Ahí encuentro los temas que él ha dado en Argentina, en Puerto Rico, en México, en muchos lugares. Y realmente ha sido una bendición. Así que yo les animo para que hagan popular esa página, www.lavozdelconsolador.org. Así que díganle a sus amigos, sus amistades. Mañana estará en el programa de radio Dios te ama, de las 10 de la mañana en adelante. Así que en Radio Cama, Univisión 750 AM, para que diga a todas sus amistades que escuchen ese programa, y que cada noche a las 7 estaremos aquí comenzando, y a través del internet a las 7:50 cada noche. Recuerden, estaremos cada noche exceptuando el martes. Muy bien, ahora queremos presentar al pastor Andrés Portes. Anoche ya la mayoría lo conoció, ha sido una bendición. Él, en todo lo que el Señor le ha permitido estudiar, lo ha preparado, y a través de la iglesia le han dado diferentes cargos que lo ha preparado para una misión muy especial, que es la voz del Consolador, un ministerio que comenzó localmente pero se ha hecho mundial, donde Dios está llegando a muchos hogares, y nos sentimos muy contentos, excitados de que ya hemos comenzado y que estamos recibiendo el poder de Dios a través de la palabra. Y antes de que el pastor tome su tiempo, vamos a entonar un himno. En el himnario antiguo es el 187, que se titula Santo Espíritu de Cristo. Así que al tener, no sé en el nuevo, pero es Santo Espíritu de Cristo, en el nuevo vamos a entonarlo. 187, si alguien tiene el himnario antiguo, pero el nuevo es Santo Espíritu de Cristo, el que dice el coro: cólmame, cólmame. Así que vamos a ponernos de pie para entonar este himno. Al terminar nos sentamos para escuchar la palabra de nuestro Dios a través del pastor Andrés Portes. Es el 190. Tu presencia
Pueden tomar asiento. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo número 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. La palabra de Dios nos dice, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos que nos acompañan. Y también gracias, Dios, por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio, la televisión o la internet. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Padre amado, al abrir su palabra, prepárenos y habilítenos para escuchar, recibir su verdad bendita. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos los dichos de un hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la serie lleva como título Transformados por su Espíritu. La idea de transformados, la idea de transformar, tiene una significación interesante. Transformación, transformar, viene de un verbo griego que se escribe metamorfo. Y ese metamorfo significa cambiar la forma. En la Biblia se utiliza con cierta frecuencia. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se acomoden a este mundo, no se encuadren en este mundo, no se ajusten a este mundo, no permitan que el mundo los forme, sino todo lo contrario. Hagan posible que en ustedes ocurra el cambio, la metamorfosis, la transformación, la renovación de su mente. La palabra arrepentimiento, que es la base de la salvación, es la base de la experiencia salvadora. Una persona que se salva, una persona que alcanza la salvación, una persona que logra en Cristo recibir la salvación, es una persona que nace de nuevo. La idea de nacer de nuevo da claro una idea de arrepentimiento. Cristo vino a la tierra y lo primero que dijo fue San Mateo capítulo 4 versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La nota tónica, la nota alta en la predicación del evangelio es arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de la mente, de manera que la persona que es arrepentida, convertida, la persona que ha nacido de nuevo, tiene un cambio de su mente. Pablo habla de renovación de la mente, cambio, transformación de la mente. Una persona que tiene a Cristo, una persona que recibe la salvación, recibe una simiente que viene de lo alto. Dijimos en el tema anterior, 1 de Pedro 1:23, una simiente que es incorruptible. La experiencia de la salvación crea entonces una persona nueva, renacida. Aunque la naturaleza mala permanece, pero ahora viene una simiente que es de lo alto. 1 de Juan 3:9 dice que esa simiente no peca ni puede pecar. Y usted define o decide qué hace. O alimenta la de abajo o alimenta la de arriba. De allí la importancia de comprender estas verdades a la luz de la vida de Pablo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, rumbo a Damasco, en su mente queda claro que él es un fariseo. Pablo no se siente pecador como los demás pecadores, sino que todo lo contrario. Él dice en Filipenses capítulo 3, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero cuando se encuentra con Jesús se despierta y se da cuenta que está completamente perdido. Porque la justicia que él persigue es una justicia según la ley.
pero él necesita la justicia que es de la fe de Cristo Jesús para alcanzar la salvación. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Veamos esto rapidito para comprender y entender a Pablo. Filipenses 3, 9. Y la belleza de la palabra transformación. Dice el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo se convierte de la justicia por la ley a la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Rumbo a Damasco, siendo un perseguidor, rumbo a Damasco, siendo una persona que ataca y acusa a la iglesia, que condena a los cristianos, que los lleva a la cárcel, que apoya su muerte, como el caso de Esteban, rumbo a Damasco, haciendo y echando amenazas por la boca, rumbo a Damasco, siendo una persona pecadora y criminal, rumbo a Damasco, a pesar de sus pecados y su maldad, rumbo a Damasco, el Señor Jesús se encuentra con Pablo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mire cómo Pablo lo presenta. Recuerde que estamos hablando de transformar la mente. Cristo le cambia la mente a Pablo. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la Biblia? Cristo murió por nosotros. ¿Es cierto o no lo es? Cristo te ama no porque eres bueno o eres malo. Cristo te ama porque Dios te ama. Y Dios te ama porque tú eres un heredero a la patria celestial. Cristo vino a encontrarse con Pablo, no porque Pablo era bueno, no porque Pablo era malo. Cristo vino a encontrarse con Pablo porque Cristo tiene un propósito para Pablo y es el mismo propósito que tiene para la vida tuya. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es para ¿cuántos? Para todos. Lo sorprendente es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 20, mire lo que dice Pablo en el versículo 20. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué dice ahora? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice la Biblia? Sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo no lo podía creer. En el encuentro de Pablo con Cristo rumbo a Damasco, Pablo se sorprende que Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién era que Pablo estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿Y a quién se identifica? Se identifica Cristo. ¿Con quién? Con la iglesia. Si persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Tú no te imaginas el problema que estás, Pablo. Ahora le hago una pregunta. ¿El encuentro de Pablo con el Señor Jesús logró un cambio en la mente de Pablo, sí o no? Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente ocurrió en la mente de Pablo un clic, un cambio que duró para siempre. Los teólogos dicen que la vida de Pablo se puede enmarcar en 4 periodos, 4 etapas, 4 épocas. Número 1, desde su nacimiento hasta los 28 años. Ellos dicen que cuando Pablo iba para Damasco tenía 28 años. Recuerde que Pablo fue discípulo de Gamaliel. ¿Recuerdan ustedes a Gamaliel en aquel concilio que mandó cordura, que no persiguieran a los cristianos? No sea que al perseguirlo posiblemente estaban persiguiendo al Señor. Y le dijo, si esto es de Dios, nadie lo va a detener. Ahora, si no es de Dios, se acabará solo. Pablo era seguidor de Gamaliel, pero no era prudente. Era violento. Rumbo a Damasco quería arrasar con los cristianos. Se encuentra con Jesús a los 28 años. De los 28 años hasta los 41 es un periodo de la historia de Pablo donde se sabe poco, pero él deja algunas pinceladas y la estudiaremos en esta semana. De los 41 años hasta los 53, la vida pública de Pablo, donde se conoce y se reconoce hace todos sus viajes. Desde los 53 años hasta los 62, esos años finales de la vida de Pablo. 4 años en la cárcel, 5 años organizando la iglesia. Al final, año 62, le cortan la cabeza. Toda la vida de Pablo.
Lo interesante de Pablo es que se convierte en una persona arrepentida en el momento que se encuentra con Jesús. Es imposible que usted sea la misma persona si tiene un encuentro con Jesús. Cuando usted es la misma persona siempre, eso significa que usted no se ha encontrado con Jesús. Si hay un verdadero encuentro con Jesús, hay un cambio en la vida. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No es un asunto de conocimiento, no es un asunto de información, es un asunto de experiencia. Por eso, cuando usted estudia la teología de Pablo, tiene que entender, número uno, el evangelio por revelación que Pablo presenta, pero también debe entender el evangelio como doctrina, el evangelio como tradición doctrinal que Pablo recibe. Mire usted Gálatas capítulo 1, veamos esto, rapidito. La Biblia es un manantial hermoso, maravilloso, precioso, que no tiene fin. Gálatas capítulo número 1, versículo 11 y 12. Mire lo que dice Pablo de este encuentro con Jesús. Versículo 11, dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿qué dice Pablo? No es según hombre. Y ahora añade: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. El evangelio que le voy a mostrar, el evangelio por revelación, nadie me lo contó, yo lo recibí de la persona de Jesús. Mire, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted se encuentra con Jesús, cuando usted tiene experiencia con Jesús, jamás puede ser la misma persona. ¿Es así o no es así? Evangelio por revelación. Si el Señor Jesús no se le revela a Pablo, ninguno de los apóstoles hubiera podido convencer a Pablo. El mismo Jesús vino para convencer y convertir a Pablo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se convirtió o no se convirtió? ¿Cambió o no cambió? Número 2, sin embargo, después que Cristo se encuentra con Pablo, Pablo se queda en Damasco y empieza inmediatamente a predicar el evangelio. San Lucas relata 3 veces la experiencia de Pablo. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo número 26. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Pablo comienza a predicar en Damasco, quieren atraparlo para hacerle daño. Los hermanos lo bajan por el muro en una canasta y sale corriendo. Y cuando sale corriendo, Pablo se va a Arabia. Y él dice que pasó 3 años en Arabia, y allá esos 3 años lo pasó aprendiendo y entendiendo y comprendiendo el evangelio de Cristo Jesús. Pasado 3 años, dice él, vino a Jerusalén. Veamos rapidito Gálatas capítulo 1. Mire qué linda es la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículos número 18. Dice él: después, pasados 3 años, ¿qué dice Pablo? Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Nos está diciendo, después de 3 años en Arabia, recibiendo el evangelio de Jesucristo, ahora vine a Jerusalén y conversé con Pedro por 15 días y también con Jacobo. Jacobo es Santiago, el Santiago que escribe un libro en la Biblia. El libro de Santiago y el libro de Judas, Santiago, Jacobo también le llamaban, era hermano de Jesús, y Judas, hermano de Jesús. ¿Por qué Pablo viene a Jerusalén? Para hablar con Pedro y hablar con Jacobo. Número 1, porque Pablo escribe en 1 Corintios 15, y lo leeremos, que Cristo, después que resucitó, se le apareció a Pedro y se le apareció a Jacobo. Pablo necesitaba saber cuál era el evangelio por tradición doctrinal. Ya conoce el evangelio por revelación que Cristo le enseñó. Ahora quiere saber cuál fue el evangelio que Cristo predicó con los apóstoles. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vamos rapidito. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Dice él: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué dice ahora? Recibí. ¿Qué fue lo que recibió? El evangelio por tradición doctrinal. Y ahora dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Analicemos esto. Él dice que el Evangelio por tradición doctrinal habla de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó. Y número 4, se apareció a Cefas, a Pedro. No solo a Pedro, él sigue añadiendo a quienes más. Es bueno dejar claro en este punto, los que nos llamamos cristianos, que el evangelio que predicamos es acerca de una persona que venció a la muerte. Y si venció a la muerte, entonces está por encima de todo lo que se puede predicar. La base de nuestro evangelio, el poder de nuestro evangelio, es que a quien predicamos, a quien anunciamos, venció a la muerte. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso el bautismo está basado en la muerte y la resurrección de Jesús. No solo se le apareció a Pedro, mira lo que sigue diciendo la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Mi pregunta entonces, ¿el Cristo resucitado se dio a conocer, sí o no? ¿Sí o no? Y eso es lo que Pablo llama el evangelio por tradición doctrinal. No está basado en un concepto, sino en una experiencia. No está basado en una idea, sino en un hecho. El hecho de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se le apareció a la gente. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo entonces tiene un arrepentimiento, número 1, porque se encontró con Jesús, y número 2, porque se confirma el evangelio por tradición doctrinal de que verdaderamente Cristo era el Mesías, que murió, resucitó, apareció y ascendió al reino de los cielos. ¿Tenemos razones para estar felices, sí o no? ¿Sí o no? Usted mira cualquier filosofía y toda esa gente está muerta. Por eso el cristianismo no es una filosofía, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La razón de esta dejadez espiritual, la razón de nuestra mortandad espiritual, la razón de esta apatía cristiana es que no entendemos, conocemos, aprendimos o gozamos o nos entusiasmamos con el gran hecho de tener un Salvador muerto, resucitado y ascendido al cielo. ¿Cómo usted puede vivir con una vida tan floja teniendo un ser tan poderoso como Jesús? Los ángeles se maravillan de nuestra dejadez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cristianismo no es la predicación de una teoría. El evangelio es poder de Dios, pero ese poder de Dios tiene que cambiarte a ti primero para que luego pueda cambiar a la gente. Mire los hogares de los llamados cristianos, hechos pedazos, matrimonios acabados. ¿Dónde está tu Dios? Es la pregunta. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo puedo creer en un Dios que destruye tu familia? ¿Cómo creo en un Dios que acaba con tus hijos? ¿Cómo creo en un Dios que no te escucha? Eso es lo que la gente dice en todo el mundo. ¿Cómo puede acomodarte a creer en esa situación si tu vida no cambia? Por esa razón estamos aquí predicando, transformado por su Espíritu. La gente no creerá nuestras teorías, la gente creerá nuestro testimonio. Y por eso es lo que Pablo dice, yo lo vi, yo hablé con él, hablé con Pedro, hablé con Jacobo, yo sé lo que estoy diciendo. Y por eso pagó con su sangre la fe que tenía en Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿necesitamos esa experiencia hoy día, sí o no? ¿Sí o no? La gente se pierde de fuera, no porque Dios no tenga poder, no porque Cristo no salve. La gente se pierde, lamentablemente, que la gente necesita ver en ti algo nuevo, algo distinto, algo diferente. La gente necesita ver el poder de Dios obrando en tu vida. La gente necesita ver tu testimonio vivo en tu casa, en tu familia, en ti. Entonces la gente creerá. Personas que vendrán como curiosos, cuando se relacionen contigo, verán que hay algo especial en la vida tuya. Hay un poder que no es humano. Y cuando tus palabras salgan de tu boca, saldrán con todo el poder del Espíritu y cambiarán la vida de esa gente. Necesitamos despertarnos, queridos. Es más tarde de lo que usted se imagina. El Señor viene muy pronto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El apóstol Pablo lo vivió, lo experimentó.
Cuando Pablo decide regresar a Jerusalén, algunos no querían hablar con él, tenían miedo, estaban escondidos. Gracias a Dios que Bernabé ayudó a que se hicieran los contactos con Pedro y con Jacobo. En esos 15 días escuchó la predicación del Evangelio por tradición doctrinal. Y entonces se fue para Tarso de Cilicia durante 9 años. Ese periodo de la vida de Pablo se sabe poco, pero hay pinceladas que veremos en esta semana, frases que Pablo utiliza que expresan su experiencia en ese periodo de tiempo. Querido, mire, déjeme decirle algo, querido, querida, escúcheme por favor. Necesitamos tener una experiencia real y viva con Dios. Necesitamos una relación más estrecha con el Señor. Necesitamos un cambio en nuestra mente. Necesitamos salir del mundo del razonamiento lineal para venir a un razonamiento que sea contextual. Necesitamos salir del mundo de las teorías, de los conceptos, a un mundo práctico, real, vivencial, a una experiencia real con un Dios real. Cuando Dios es una experiencia real en nuestra vida cambia, se transforma y lo hace de gloria en gloria, como leemos en 2 Corintios 3:18. La gente nota, la gente se da cuenta que algo está pasando en tu vida, que algo está pasando en la vida de tu familia. Los hijos cambian, el hogar cambia. Querido, todo cambia. Y cuando la gente ve esa experiencia real, la gente termina creyendo. Hasta los incrédulos terminan creyendo. La gente necesita esa experiencia. Palabras se la lleva el viento. Hay mucha gente que está siendo convencida de la verdad, pero no se están convirtiendo a la verdad. Duran un tiempo con ese conocimiento doctrinal, pero después se le va la inspiración y se regresan a cualquier cosa. Otros no se regresan, se quedan en la experiencia cristiana, pero viven vidas vacías, sin poder. Tienen miedo de perderse, pero no permiten que el Espíritu los convierta. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es así o no es así? En esta semana necesitamos permitir al Espíritu que nos convierta, que nos cambie, que nos transforme. Hay una porción de la Biblia que a mí me llena de gozo, porque me maravilla, me sorprende y como decía el apóstol Pablo, y no me cansaré de decirle las mismas cosas, aunque ustedes las sepan. Hagamos un breve paréntesis en la teología de Pablo para tratar de entender lo que él mismo vivió, y hagámoslo rápidamente, en una forma sucinta, porque tenemos que entrar en algo muy interesante. Escuche por favor. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios, lo hace y toma como tópico central o tema la unidad. Pablo está tan maravillado con lo que es el objeto de su teología que resume todo en una sola frase. La frase es: en Cristo. Decía en el tema anterior que Pablo presenta lo que es personalidad corporizada, una persona que representa a muchos, ponga cuidado. Y él dice, 1 Corintios 15:22, en Adán todos mueren, pero añade, mas en Cristo Jesús todos serán vivificados. La idea de en Cristo, dice Pablo, resume todo. Necesitamos estar en Cristo, necesitamos vivir en Cristo, necesitamos apoyarnos en Cristo. La clave del éxito está en Cristo. Por eso él dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La clave está en Cristo. En el libro de Efesios menciona la frase más de 30 veces. En Cristo. Cuando Pablo comenzó a estar en Cristo, notó que su vida cambió, notó que su vida fue transformada. Por eso, cuando escribe la carta a los Efesios, ponga cuidado, escribe 16 versículos en el capítulo 1 haciendo una oración. Y en esa oración presenta 4 bendiciones que tienen los que viven en Cristo. Pero recuerde, el versículo 1 al 16 no es el propósito de la oración. Y las 4 bendiciones que hay dentro de la oración no son el propósito de la oración.
El propósito de la oración comienza en el versículo 17. Y recuerde más, cuando termina en el versículo 19, el propósito de la oración no es el propósito final de la carta. El propósito de la carta está en el capítulo 3 y debemos verlo rapidito. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Veamos la oración, capítulo 1, versículo 1 al 16. No veamos toda la oración, pero veamos las 4 bendiciones para aquellos que están en Cristo. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Cristo le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Los que nacen de nuevo están en Cristo. Y Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Si usted es un cristiano querido, usted necesita saber que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, no importa lo religioso que usted sea, usted está en serios problemas. Necesita estar claro que usted ha nacido de nuevo. Es de vida o muerte. No me diga que soy de la región tal o la cual. Usted puede ser lo que usted diga ser, pero la cuestión de la salvación es clave en Cristo. Efesios capítulo 1. Vamos rapidito. La Biblia es un manantial y jamás le encontraremos el final, jamás llegaremos al fondo, porque es la palabra de Dios. Efesios capítulo número 1. Recuerde que estamos estudiando la experiencia de Pablo y queremos ser más concisos mirando cómo él explica su propia experiencia. Efesios capítulo 1, primera bendición, dice Pablo, versículo 4. Según nos escogió, ¿cómo dice? En Él, ¿en quién? En Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mi pregunta, ¿cuántas personas escogió Dios? Porque de tal manera amó Dios, ¿a cuántos? ¿Para que cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas personas quiso escoger Dios? A todos. ¿Cuántos se pueden salvar? Todos. Número 2, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿En quien tenemos redención por su sangre? En Cristo Jesús. Segunda bendición. Tercera bendición, versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que en Cristo tenemos que herencia. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Y número 4, dice el apóstol, versículo número 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sellados con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿En quién? En Él, en Cristo. Pablo nos dice, ok, ya está claro, número 1, que nosotros somos escogidos en Cristo Jesús. Está claro, dice el número 2, que la redención es en Cristo Jesús. Está claro que tenemos herencia en Cristo Jesús. Y está bien claro también que somos sellados en Cristo con el Espíritu Santo. El centro, Cristo. La razón de ser, Cristo. El eje, Cristo. Muy bien. Y entonces Pablo, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Pablo nos está diciendo, miren, en Cristo Dios colocó todo. En Cristo recibimos estas 4 bendiciones.
Cuando nos entregamos a Cristo, entonces, a través del Espíritu Santo, Dios nos revela su maravilloso plan para cada uno de nosotros. El Espíritu alumbra los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestra mente, nuestros ojos espirituales. El cielo nos revela a nosotros cuál es la visión que Dios tiene para nuestra vida y cuál es la misión a la que Dios nos llama. No somos llamados a una vida común y corriente. No somos llamados a una vida que va y que viene. No. Dios tiene planes que son súper eminentes conforme a la riqueza de su voluntad y de su gracia. Las cosas que Dios tiene para nosotros ahora y aquí en la tierra son y están por encima de lo que cualquier mente puede pensar. Si estamos viviendo una vida común y corriente siendo cristianos, si estamos viviendo por vivir, entonces no conocemos, no entendemos la visión de Dios y el propósito de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Dios ha determinado hacerlo en ti para darse a conocer ante todo el universo. El plan de salvación es más que el simple hecho de introducirte en el cielo. El plan de salvación es hacer de ti una vida que vaya más allá de los límites, una vida que trascienda. Y yo pregunto, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? Y alguno dirá, pero yo soy un pecador. Pero yo soy un pecador. Y ahora Pablo en el capítulo 2 explica esa sensación y ese problema de que nos consideramos tan pecadores. Mira lo que dice el capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Yo pregunto, ¿ha sido Dios bueno con nosotros a pesar de que somos pecadores, sí o no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y mira lo que viene ahora, versículo número 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otros tiempos. En otro tiempo, dice él, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Al pecador, al empedernido, al drogadicto, al delincuente, al que hace todas esas diabluras, Dios lo ama también. Y Cristo murió por esas personas también. Y nos dice Pablo, cuando andábamos ahí, el Señor nos amaba y Cristo murió por nosotros también. Cuando usted vaya por la calle y vea a una gente hecha leña, acabado por el diablo, no lo señale como diabólico, porque Cristo también murió por esa persona. ¿O no? ¿Sí o no? Pablo dice que sí. Sin embargo, no nos deja tirado en la calle. No nos deja abandonados. Si la persona quiere, mire la otra parte como dice Pablo. Efesios capítulo número 2. Me gusta la Biblia. Dice el Pablo, versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? La palabra misericordia es clave. Clave entender la palabra misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Bueno, algunos definen misericordia como misericordis, que es la miseria del corazón. Es una traducción latina muy curiosa, pero me gusta más la traducción griega. La idea de la palabra misericordia significa identificar la necesidad de alguien y suplirle esa necesidad. ¿Qué significa misericordia? Identificar la necesidad de alguien y suplirle esa necesidad. Mi pregunta, ¿estábamos nosotros necesitados del perdón de los pecados? Dios suplió esa necesidad. ¿Estamos nosotros necesitados de la salvación y la vida eterna? Dios suplió esa necesidad. Y a Dios le costó todo lo que tenía. Y todo lo que tenía era su querido Hijo, Cristo Jesús. Y Dios lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, por misericordia. Yo no puedo entender el amor de Dios.
Yo no alcanzo a entender el amor de Dios. Piense por un momento, ¿cómo Dios me ama tanto? ¿Cómo Dios te ama tanto? Yo le pregunto, en Getsemaní, ¿gritó o no gritó Jesús? Dios mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Lo dijo 3 veces, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Cristo la copa de dolor que vendría? Número 2, cuando estaba en la cruz, ¿qué gritó Jesús? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Nos amó Dios o no nos amó Dios? ¿Sí o no? Entonces yo te pregunto, si el Señor te amó tanto que permitió que Cristo subiera a la cruz, si el Señor te amó tanto que dejó que Cristo muriera en la cruz, ¿cómo es posible que tú no te ames y te resistas a entregar tu vida al Dios que te amó tanto? Dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te ama o no te ama el Señor? Entonces ámate un poquito, regresa a las manos del Señor para que el Espíritu haga en tu vida lo que tiene que ser hecho y tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. No es por esto o por aquello, querido, nos salvaremos solamente por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Es así o no es así? Y Pablo lo entendió, y Pablo lo vivió, y Pablo lo predicó. Y me gusta que él lo dice una vez y lo repite otra vez. El libro de Efesios es un libro maravilloso, maravilloso. Hay un escritor inglés, el doctor Martin Lloyd-Jones, escribió 6, algunos son 7 y algunos han hecho 8 volúmenes solamente del libro de Efesios. Hay tanta belleza en este libro. Veamos, por ejemplo, la misma idea que acabamos de ver. Pablo vuelve y la repite en el mismo libro, en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque es la experiencia de él. Mi pregunta, ¿era un perseguidor de la iglesia? A ver, ¿sí o no? ¿Perseguía a la iglesia o no la perseguía? ¿Encarcelaba a los hermanos o no lo encarcelaba? ¿Estaba de acuerdo con su muerte o no estaba de acuerdo? Entonces descubrió que era un pecador. Y al encontrarse con Cristo Jesús, todas las cosas cambiaron. Mire qué cosa linda, y vamos a aterrizar. Capítulo 2, Efesios. Dice Pablo, versículo número 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, mire qué cosa linda dice él. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, sigue añadiendo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice ahora? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y yo le pregunto a usted, ¿abrió Cristo un camino de salvación para nosotros, sí o no? ¿Podemos transitar ese camino para acercarnos a Dios, sí o no? ¿Recuerda usted la escalera de Jacob que tenía su pie en la tierra y el extremo llegaba hasta el cielo, sí o no? ¿Quién estaba al final de la escalera allá arriba en el cielo? Dios. En San Juan capítulo 1 versículo 51, Cristo le dijo a los discípulos, desde ahora veréis a los ángeles que suben y bajan del cielo sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es esa escalera? ¿Quién es ese puente que ahora nos conecta otra vez con Dios? Ese puente se llama Cristo Jesús. ¿Quién dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Nadie viene al Padre por mí
Cristo Jesús. Mi pregunta para ti, ¿quieres transitar ese camino para tener un encuentro con Dios? ¿Sí o no? Entonces ponte en pie conmigo. No me diga tengo tantos años en la iglesia. No me diga, tranquilo mi negro, tranquilo. El asunto es diario. La experiencia cristiana es diaria. Los escribas y los fariseos tenían años de tradición. Los escribas y los fariseos eran depositarios de la palabra de Dios. Los escribas y los fariseos se fastidiaron tanto la vida que cuando Cristo vino no lo conocieron y lo clavaron en una cruz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hagamos de nuestra experiencia de fe una experiencia cotidiana, diaria, fresca, lozana, fragante, hermosa. La lechuga que usted compró hace 3 semanas, ¿cómo se la come hoy? Y eso se dañó. Pero qué linda la lechuga para cada día. ¿Le gusta la lechuga? Me gusta la lechuga. Así que cada mañana las misericordias de Dios se renuevan. Y la gente necesita ver en usted y en mí que cada mañana la gracia de Dios es nueva en nuestra vida. Una vida rozagante, una vida hermosa, una vida gozosa, una vida llena de esperanza, una vida llena de fe. Y la gente nos mira y se da cuenta que hoy fueron nuevas las gracias y las misericordias de Dios en nuestra vida. Cristo recibió un bautismo del Espíritu Santo, ¿cuándo? Cada día. ¿Le gustaría esa experiencia a usted también? Hermanos queridos, ¿verdad que tenemos un Dios todopoderoso? Hermanos queridos, ¿verdad que necesitamos una renovación espiritual? ¿Sí o no? Queridos hermanos y hermanas, en esta semana necesitamos reanudar nuestro voto de consagración, reactivar nuestra vida cristiana. Necesitamos otra vez tener un reencuentro con el Señor. Y cuando usted tiene un reencuentro con Dios, todo el mundo se da cuenta. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Moisés bajó del monte, ¿qué le pasó a la cara de Moisés? ¿Brillaba o no brillaba? Le tengo un secreto. Si es verdad que usted ha tenido un encuentro con Dios, la gente lo notará. No se puede esconder cuando uno tiene un encuentro con Dios. Los malos se dan cuenta, los cristianos se dan cuenta, los demonios se dan cuenta, los ángeles se dan cuenta, todo el mundo se da cuenta, hasta la gente que tiene malas intenciones se da cuenta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me vienen tantos pensamientos a mi mente. Ustedes saben que el mundo de hoy es el mundo de la poca vergüenza. ¿Lo saben o no lo saben? A ver, ¿no lo sabían? El mundo se está acabando allá afuera. Eso hoy en día, el pudor, la decencia, esa cuestión como que la gente no la toma en cuenta. Y a veces hay demonios que se le acercan a uno en forma humana. Y vienen con la pregunta, ¿usted se ve diferente? Sí, yo soy el pastor fulano de tal. Y entonces una vez esconden los cachos. Sacan los cachos. Porque el diablo anda suelto. Querido hermano y hermana, ¿verdad que necesitamos para esta semana un reencuentro con el Señor? Yo quiero orar especialmente por los hermanos y hermanas en esta hora. Porque esto no es un trabajo de una persona, es el trabajo de todos. El Espíritu Santo repartió dones ¿a cuántos? A todos. A mí me interesa en esta hora orar contigo. Pero escúchame por favor. Seas miembro o no seas miembro de iglesia, sea quien tú seas, mi pregunta para ti es, ¿te gustaría hoy ser parte del equipo de Dios? Para que junto con los ángeles y la dirección del Espíritu Santo salgamos por estas calles del Paso a buscar las almas que pertenecen a Cristo Jesús. Hay ovejas que son de Jesús, por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si no son ovejas del Señor, bueno pues, pero si tú eres una oveja del Señor y quieres estar en el equipo del Señor y apoyarnos y ayudarnos esta semana junto a los ángeles y al Espíritu Santo, entonces ven al frente conmigo y consagrémonos juntos, porque mucho trabajo hay esta semana. Adelante, pasa al frente conmigo. Si eres una oveja del Señor, quieres reconsagrar tu vida a Dios, quieres ponerte a disposición del Espíritu Santo para que hagamos un buen equipo y en esta semana vayamos por los montes, por los valles, por las calles, por las casas, por los edificios, a buscar las ovejas que pertenecen al Señor. Hagámoslo rapidito, por favor, y preparémonos para una oración.
Esto no es asunto de una persona, es asunto de un equipo. No es asunto de una persona, no es asunto de un hombre. Esto es asunto de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, tomó a 12. Después tomó a 70. Y cuando se iba, se despidió de 500. La iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy la iglesia cristiana está en toda la tierra. Pero lo mismo que empezó Juan el Bautista, lo siguió Jesús. Lo que siguió Jesús, lo siguió Pedro. Lo que siguió Pedro, también lo siguió Pablo. Lo siguieron los apóstoles. Y lo mismo que ellos hicieron, nos toca a nosotros ahora. Nosotros no estaremos aquí para siempre. Si el Señor Jesús viene pronto, gloria a Dios. Si no viene pronto, gloria a Dios. Pero la oportunidad tuya y mía de ayudar, de apoyar, es ahora. No es antes ni después, es ahora. Esta semana es esta semana. Millones de ángeles poderosos han descendido del cielo a esta ciudad del Paso, pero necesitan seres humanos con quienes trabajar para llevar el mensaje a los otros seres humanos, porque así lo determinó Dios. Millones de ángeles nos acompañarán. Los demonios serán atados con el poder de Dios y tendremos libertad de trabajar para que las almas escuchen la palabra de Dios y alcancen salvación en Cristo Jesús. Si tu decisión es firme, levanta tu mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, levantamos nuestra mano como señal de aceptación para pertenecer a su ejército, a su equipo. Dios, que los ángeles nos acompañen, que su espíritu nos llene y que nuestro capitán Cristo Jesús nos dirija. Que nuestra vida sea cambiada y transformada con su poder. Que su justicia nos cubra, que su gracia nos transforme. Que seamos criaturas nacidas de nuevo, personas cambiadas y transformadas. Dios, que las personas vean en nosotros el carácter de Jesús. Que en esta semana veamos su gloria, su victoria. Que millones de ángeles poderosos se acerquen a nosotros y juntos llevemos este mensaje de salvación a las almas que se pierden. Que su espíritu se mueva en nuestro ambiente, trayendo salud física, mental, social, emocional y espiritual. Y al finalizar la semana veamos muchas almas con sus nombres registrados en el libro de la vida. Bendiga a los amigos y amigas que nos acompañan y bendiga a los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que en esta semana ellos y ellas también tengan un encuentro real y personal con Jesús y que cada hermano y hermana decida reconsagrar su vida en esta hora para la gloria de su nombre. Señor, es nuestro anhelo y oración y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a tomar nuestro asiento, vamos a escuchar un canto mientras se preparan para el bautizo. Vamos a tener 4 personas que van a bajar a las aguas bautismales.
Amén, amén y amén. Ahora vamos a tener una ceremonia bautismal. Hay 7 personas que decidieron echar su suerte con el Señor. El bautismo es el acto público de confesar que hemos creído en Cristo Jesús. El bautismo, dice Romanos, San Pablo, que significa morir al pecado, ser sepultados con Cristo Jesús y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver el milagro que Dios realiza cuando una persona se acerca a Él. Y vamos a orar para que Dios bendiga esta ceremonia bautismal. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, gracias por el mensaje que tú nos has dado. Gracias por tu Espíritu Santo que está moviendo a las personas para entregarse. Ahora, Padre, cuando estas 7 personas han decidido echar su suerte contigo, queremos que tú nos acompañes. Usa al pastor Herrera al sumergir a estas personas en la tumba líquida para que tú realices el milagro, Padre, de que nazcan a una nueva vida en Cristo Jesús. Acompáñanos pues y sé con las personas que están tomando decisiones para vida eterna. Guíalas a través de esta semana para que puedan también sellar su suerte contigo. Acompáñanos pues, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tener entonces a varias personas. Irving Pérez. Vamos a pedir a Irving Pérez, en su tierna edad, un joven que ha decidido entregar su corazón al Señor y que ahora se presenta delante de todos como testigos. Irving Pérez. Oremos. Gracias, Padre, por Irving. Lo presentamos delante de ti porque él ha decidido consagrar su vida a ti. Y ahora, Padre, Irving es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien. Saben, en este momento el nombre de Irving es asentado en el libro de la vida y del Cordero. Él ya tiene un lugar seguro para participar en el juicio donde Jesús será su abogado. Ahora sigue Derek Pérez, también un jovencito que a sus 12 años decide entregar su vida al Señor, y él también se prepara. Oremos. Gracias, Padre, por Derek. Gracias porque tú lo has llamado y él ha respondido. Y ahora, Padre, en esa edad tierna, él necesita de tu ayuda. Queremos que de aquí en adelante tú mores en él. Y ahora, Padre, Derek Pérez es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Qué hermoso es cuando un pequeño entrega su corazón al Señor, cuando tiene toda su vida por delante para servirle. Y ahora vamos a Evelyn Álvarez, otra jovencita que ha tomado la mejor decisión de su vida. Cuando uno nace, viene por la voluntad de Dios. Pero cuando uno nace en Cristo Jesús, es porque así lo decide. Así que, joven, en su tierna edad, Evelyn Guadalupe Álvarez entrega su vida. Oremos. Nuestro Dios y Padre, tú conoces a Evelyn, tú la has amado, tú la has llamado. Ella ha respondido, Padre,
y ahora será sepultada en la tumba líquida. Y Padre, acudimos a ti para que estés con ella, que resucite una nueva vida en Cristo Jesús. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén, ¿verdad? Qué hermoso es ver los bautizos de los pequeños, de los jóvenes, aún de los hermanos. Dios nos recibe en cualquier edad, no importa. Tenemos ahora a Carla Col Uranga. Carla también, ella ha decidido entregar su vida al Señor. Voy a pedir si me traen las otras hojas. Carla, joven también. Es hermoso ver los jóvenes. Es hermoso también ver a todas las demás personas, pero los jóvenes tienen su vida, viven una vida difícil. Pero Carla ha tomado la mejor decisión. Oremos. Padre, ahora se entrega a ti Carla y la ponemos bajo tu cuidado. Y ahora es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén y amén. Carla ya es parte de la familia del Señor. Todos ellos son parte ahora del pueblo remanente de Cristo Jesús y se están preparando para entregarse. Seguimos con Emanuel Castro. Emanuel Castro también ha decidido entregar su corazón al Señor y ahora viene para dar ese público testimonio. Emanuel Castro Gómez. Él viene desde Odessa para ser bautizado. Así que el cielo está feliz. Todos los mundos están viendo este acontecimiento. Y ahora, Padre nuestro, entregamos bajo tu cuidado a Emanuel Castro. Y ahora, Padre, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya él está seguro en Cristo Jesús. Ahora pedimos que se prepare Rosalba Carmona para que también baje a las aguas bautismales. Ahora, como miembro del pueblo remanente, todos ellos estarán preparándose para ver a Jesús muy pronto. Rosalba Carmona Holguín. Ella también ha tomado la decisión más importante de su vida. Y ahora, al bajar a las aguas bautismales, ella está dejando el mundo. Y al ser sepultada en esa tumba líquida, van a ser a una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro, Rosalba ha escuchado tu llamado y ahora en la tumba líquida ella se prepara para ser bautizada. Por eso en este momento, Padre, te pedimos que tú estés con ella. Y en el nombre de Cristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la entregamos a ti. Amén. 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 ¿Hay alguien más? Una persona, me falta el nombre. ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Acela?
afuera? Holguín Pérez Juana. Aquí están los datos. Muy bien, entonces nuestra hermana Juana Holguín Pérez. Ella también ha recibido los estudios y se ha preparado y ahora viene para dar el público testimonio de haber entregado su vida a Cristo Jesús. Y ella es salva en Cristo Jesús, pero ahora hace la demostración pública de su fe. Oremos juntos. Padre nuestro, aquí está nuestra hermana Juana. Tú la amas y ahora, Padre, haz el milagro en su vida. Transforma este cuerpo en un templo del Espíritu Santo. Y ahora, Padre, ella es bautizada en el nombre de Jesucristo, que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. 7 preciosas almas. 7 personas que tomaron la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde. Vamos a finalizar con una oración, pero piensen en esto antes de orar. Esta semana es una semana de oportunidad. Si usted ha sentido el llamado de Dios de entregar su vida al Señor, no se detenga. Hay más que desean bautizarse. ¿Cuáles son los nombres? Si el próximo sábado vamos a entregar todos los certificados, aquí hay más votos bautismales. Yo no sé si son algunos de ellos. Bueno, aquí me los traen. Saben, Dios va a hacer milagro esta semana. Milagros grandes, pero tenemos nosotros que ponerlos en el camino del Señor. Tenemos que venir a las reuniones. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y obtener las grandes victorias que significan